Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. O este caso, ¿no? El retrato de un monstruo que engendró en un cuerpo humano, en fin, le salió todo tipo de protuberancias y ahí quedó, ¿no? Siempre además con licencia en Barcelona, tal. Bueno, este tipo de cosas aparecían con cierta frecuencia y luego pues te las creías o no te las creías, pero la diferencia de la gigante Eugenia es que por lo menos ahí sí que tenemos retrato. Ya no digo de toda la serie de hombres peces, ¿no? Como el pez de cola, ¿no? El peje Nicolao, como así le llaman. De hecho, en Pedro Mesía, ¿os acordáis al principio que os dije que había ese tipo de libros que me parecen esenciales, como el de Pedro Mesía, el de Silva de María Lección? Pues hace mención, así está dibujado, en plan ahí, claro, dibujado, hace mención del admirable nadar de un hombre de do, parece que tuvo origen en la fábula que el pueblo cuenta del pez Nicolao, así le llamaban, ¿no? Traemos algunas historias de grandes nadadores, etcétera. Entonces cuenta esta y cuenta más. Esta teoría, el peje Nicolao, se dice que aparece en el puerto de Messina, que sabéis que está en Sicilia y estaría en el estrecho de Messina, que lo diferencia de Calabria, ¿no? Que sería ya la bota, el final de la bota de la península italiana. Pues ahí dice que apareció, pero es que también este tipo de casos se cuentan de Cádiz y se cuentan de muchísimos otros lugares donde aparecen seres, mitad peces, mitad hombres. No son sirenas, son extraños personajes y la imaginación popular pensaba que era una especie de humanidad paralela y se lo creía, ¿no? Porque no era el único caso, había estos casos también, como veis. Aquí tenéis la obra de Guillaume Rodelet, donde ya se habla de estos casos, ¿no? De obispos peces, porque claro, casi todos eran eclesiásticos, ¿no? Por la forma que tenían, frailes, obispos, eran monjes, etcétera, etcétera. Y dice, ¿ves? Ahí aparecen los dos que menciona este hombre que fijaros, es el fundador, el que está considerado el fundador de la ictiología, o sea, ni más ni menos, no estamos hablando de un don nadie. Y bueno, dos de los casos que cita en esa obra es el fraile del mar, capturado en Noruega, y el pez obispo, que dice que vio su retrato en Roma y que allí lo tuvieron durante un cierto tiempo. Claro, todo esto daba pábulo a la imaginación. Pues dice, oye, a lo mejor hay un tipo de peces, hombres peces extraños, seres que un poco al estilo Lovecraft, ¿no? Pero fijaros en esto con mucha antelación, en el siglo XVI, ni más ni menos. Una especie de tritones, de sirenas, de seres antropomorfos híbridos, extraños, criaturas que aparecían en los libros de biología, pero también aparecían en las relaciones y en estos pliegos de cordel, como este, por ejemplo, el pez obispo, ¿no? Una ilustración, como veis, del siglo XIX, del siglo XVII, y en el siglo XVIII aparecen otras cuantas, muchas veces, ya digo, copiadas unos de otros, ¿eh? Hay veces que no tenían tanta imaginación, pero curioso, porque ves, los rasgos les hacían como muy humanos, que en el fondo, estoy convencido que eran pareidolias, eran peces que por determinadas también mutaciones o deformaciones, o a veces alteraciones deliberadas, parecían seres humanos. Muy parecido un poco pues a estos relieves asirios, ¿no? Donde se ve la relación de estos Akpalus dentro de la mitología siria, diciendo que eran seres venidos del espacio y que tenían esta forma, ¿no? Mitad peces, mitad hombres, y esto estamos hablando de algo ya de 2500 antes de Cristo, ¿no? Además, curioso, con una especie de bolso que llevan en la mano, que es otro de los enigmas arqueológicos que algún día os comentaré y las distintas teorías que hay. ¿Qué hacen esos bolsos? Que aparece además en muchas otras civilizaciones. O por poner el ejemplo de la sirena de Fiji, que ya sabéis que era más falso que un euro de corcho, pero que ha sido exhibido en museos, y por supuesto Barnum, el famoso Barnum, el del circo, pues también lo compró y lo exhibió sabiendo que era una mentira. Pero bueno, estos son seres que se llamaban Jenny Haniver, que se utilizaba una parte de mono y otra parte de pez, y la unían y bueno, lo hacían aparentar como un ser hermafrodita, un ser híbrido, un ser teratológico, y cobraban por verlo, claro. La gente se quedaba asombrada y dice, ¡ah, qué feo es esta criatura! Dice, ¿por qué lo llaman sirena? Bueno, pues, porque lo llamaban sirena. O, ya para ir terminando, imaginaros los prodigios aéreos también, o sea, esos fenómenos extraños que la gente veía en el cielo. Y os he querido traer dos ejemplos, ¿no? Uno de Jerónimo de Barrio Nuevo, el de los avisos del Madrid y de los Austrias, y el otro, el de José de Pellicer. Pero bueno, la charla no va sobre fenómenos ufológicos, sino que mi idea era esos prodigios de la literatura de cordel, que por cierto, como siempre me gusta recomendar libros, tenéis aquí por ejemplo el ensayo sobre la literatura de cordel cómo no, de Julio Caro Baroja, que para mí es uno de los referentes dentro del mundo de la etnología y de la antropología,
fundamental, escribió muchísimo y todo bien, porque era una persona que se documentaba. Bueno, pues aquí cuenta varias cosas de las que os he contado, ¿veis? Aquí tenéis a la Fiera Corrupia, en fin, distintos elementos que aparecen siempre referidos un poco a las 4 temáticas que os dije al principio, ¿no? Crímenes horrendos, de estos que te dejan los pelos como escarpias, o bien a fenómenos atmosféricos, meteorológicos inusuales y muy extraños, o bien a la aparición de personas, animales, objetos, o bien a este tipo de nacimientos monstruosos, teratológicos, que también te dejan, vamos, se caían para atrás de espaldas por lo curioso y lo monstruoso que ocurría. Y también incluso recomiendo hay una tesis, que es un poco el trabajo de final de grado, de Álvaro Anula. Álvaro Anula, que le conoce Manuel y creo que algunos, pues también es un joven investigador de estos temas, y precisamente ese trabajo de fin de grado lo realizó hablando de la literatura de Cordel. Y para terminar, como tenéis ahí varios ejemplos, yo tengo otro aquí que me he quedado, que es el calendario nuevo y curioso para el presente año y todos los venideros. Ponen esta relación. Es muy largo, pero me llama la atención porque para que veáis cómo intentaban captar la atención, primero del público, y segundo, intentar dar como ejemplos o consejos o advertencias de ciertas cosas. En este caso, la idea es que aquellos que querían casarse con una mujer, que tuvieran en cuenta 2 cosas: cómo se llamaba y cuándo había nacido. Entonces, en función de eso, te aconsejaba que lo hicieras o no lo hicieras. Entonces voy a leer un pequeño parrafito para que veáis que estas son las cosas que se estilaban en el siglo XVIII y el siglo XIX. Pone aquí: supongamos que la chica se llame Andrea. ¿Hay alguna Andrea? Feliciana, Sinforosa, Eulogia, Jacinta, Eusebia. ¿Hay alguna con este nombre? Bueno, mejor. Y que el lunes ha nacido. Entonces, esta será muy veleta e inconstante, pues la luna ejerce toda su influencia en su día natalicio. Y si tal vez se le agrega ser del signo de Acuario, no dejará de ser puerca, o miona por lo menos, y reñida con las tareas domésticas. Jesús, que yo soy Acuario. Ya, pero no te llamas ninguna de estas cosas, ¿no? Te has salvado. Bueno, son cosas que para que bueno, pues se prodigaban, que formaba parte del divertimento. En fin, eran actividades lúdicas donde todo el mundo pues salía beneficiado, por supuesto los invidentes pues con este dinerillo, estas perrillas, ¿no?, que iban ganando, y sobre todo porque, bueno, era una forma de acceder un poco a esos acontecimientos, a esa cultura general, que ya digo que tenía que ver con todo, ¿no? Yo me he centrado más en los acontecimientos asombrosos, pero también había relaciones pues de bandoleros, de corridas de toros, de circunstancias pues más o menos cotidianas, o de obras de teatro, etcétera, etcétera. Pero claro, dentro de toda esa temática, yo, como sé que os gusta también a vosotros pues el morbo, el misterio, pues he querido traer a colación que dentro de esa literatura de Cordel, que me imagino que a partir de ahora ya sí que levantaréis la mano cuando alguien os pregunte: ¿alguien que sabe pliegos de Cordel? Entonces podréis ir a algún concurso de cifras y letras en televisión y vais a ganar muchísimas perrillas. Pues con eso yo me doy por satisfecho, y venerable audiencia, muchas gracias por su atención.